Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo revuelo y especulación en el mundo del entretenimiento, algo que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos preguntándose, ¿qué pasaría si las cosas hubieran sido diferentes? Vamos a hablar de una relación que marcó un antes y un después, y de las palabras de uno de sus protagonistas que han reavivado la llama de la nostalgia y la curiosidad. Sí, hablo de Can Yaman y por supuesto, de la siempre carismática Demet Özdemir. Y la pregunta que flota en el aire y que da título a nuestro vídeo de hoy es, ¿qué hubiera pasado si no fuera por ella? ¿Qué hubiera sido de Can Yaman sin Demet Özdemir? Prepárense porque vamos a desentrañar esta historia, a analizar los motivos, las posibles realidades y sobre todo, a sentir esa chispa que hizo que su conexión fuera tan magnética. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te gusta estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo, los secretos de tus series favoritas y los cotilleos más jugosos, no te olvides de darle al botón de suscribir y activa esa campanita para no perderte nada de lo que traemos. Sé que muchos de ustedes conocen la historia a la perfección, pero para aquellos que quizás se unan por primera vez a nuestra comunidad, o simplemente como un refresco de memoria, recordemos. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países. Y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. No era solo una cuestión de guión, era algo que se sentía en la pantalla, en cada mirada, en cada gesto. El público enloqueció. Sus personajes Candivit y Sanemaiden se convirtieron en la pareja ideal, en el sueño de muchos espectadores. Y fuera de cámaras la relación se fortaleció, se convirtió en un tema de conversación constante, en un torbellino de rumores y, finalmente, en una confirmación pública de su romance. Fueron idos, vinieron, pero el eco de esa conexión sigue resonando. Y ahora, recientemente Can Yaman ha vuelto a hablar de Demet, y las palabras que ha utilizado han abierto la puerta a una reflexión profunda sobre el impacto que tuvo ella en su vida y, más allá de lo personal, en su carrera. Cuando hablamos de si no fuera por ella, ¿a qué nos referimos exactamente? No se trata de minimizar los logros de Can Yaman, que son innegables. Él es un actor con un talento propio, carisma y una dedicación que lo han llevado muy lejos. Sin embargo, es innegable que su relación con Demet Özdemir, y la visibilidad que esto trajo aparejada, catapultó su fama a un nivel estratosférico. Erkenci Kuş no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional. Y gran parte de ese éxito se debió a la pareja que formaban Can y Demet. Su conexión en pantalla era tan auténtica que el público se enamoró perdidamente de ellos. La serie generó una ola de fans que seguían cada paso de la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y en ese contexto, la popularidad de Can se disparó. Las redes sociales explotaron con miles de publicaciones, comentarios y fanfiction sobre ellos. Las entrevistas se multiplicaban, los eventos a los que asistían eran seguidos por multitudes. Era una locura maravillosa, un fenómeno de masas que rara vez se ve. Y ahora, cuando Can habla de Demet, lo hace con un reconocimiento muy especial. Ha mencionado cómo ella, de alguna manera, le abrió ciertas puertas, le dio un empujón en un momento crucial de su carrera. Y esto es algo que no se dice a la ligera. Significa que él reconoce explícitamente el valor, la influencia y sí, la importancia que Demet tuvo en su camino. No se trata de depender de alguien, sino de reconocer la sinergia, la chispa que se crea cuando dos personas talentosas se unen y conectan de una manera tan poderosa con el público. Es como si hubieran sido la pieza que faltaba para que el rompecabezas de la fama internacional se completara para él en ese momento. Pensemos en ello. Antes de Erkenci Kuş, Can ya tenía experiencia actoral, ya había participado en otras producciones. Pero fue con esta serie y junto a Demet, cuando su nombre resonó en cada rincón del planeta. Las oportunidades laborales empezaron a llegar de forma masiva. Proyectos en Italia, en España, en otros países europeos. Su imagen se convirtió en una marca. Y esto no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso, pero la conexión con Demet fue el catalizador, la explosión que lo puso en el mapa mundial. Y cuando él ahora reflexiona sobre eso y dice implícitamente o explícitamente, si no hubiera sido por ella, está reconociendo ese punto de inflexión vital.
Está valorando la fuerza de esa dupla, la química que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Y es aquí donde entra la pa. Ruth más intrigante. ¿Qué hubiera pasado si Khan y Demet no hubieran trabajado juntos en Erkencicus? Si la chispa entre ellos no hubiera sido tan intensa. Es imposible saberlo con certeza, por supuesto. La vida es una sucesión de caminos y decisiones, y la suerte y el destino juegan un papel importante. Pero podemos especular. Quizás Khan habría seguido una trayectoria diferente, quizás más lenta, quizás enfocada en un público más específico. Tal vez habría tenido que luchar más para conseguir la misma visibilidad internacional. O quizás simplemente otra serie, otro proyecto, lo habría llevado por un camino similar. Pero la realidad es que sucedió como sucedió, y el impacto de su unión fue monumental. Las declaraciones recientes de Khan Yaman han reavivado el debate sobre la influencia de las relaciones personales en el éxito profesional, especialmente en una industria tan visual y dependiente de la conexión con el público como es la actuación. Cuando Khan habla de Demet, lo hace con una profundidad que sugiere que su contribución fue mucho más allá de la pantalla. No se trata de un simple cumplido, parece ser un reconocimiento genuino de cómo la dinámica que crearon juntos elevó ambos perfiles y abrió puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas o habrían tardado mucho más en abrirse. La serie Erkencicus no solo fue un éxito, fue un fenómeno cultural, y gran parte de ese fenómeno se debió a la química innegable entre Khan y Demet. Su relación en pantalla, Candivit y Sanemaiden, se convirtió en un ideal romántico para millones de espectadores, y esta conexión fue tan poderosa que trascendió la pantalla y se trasladó a la vida real para el público. El verdadero alcance de la influencia de Demet Özdemir en la carrera de Khan Yaman se puede vislumbrar al analizar el impacto mediático de Erkencicus. La serie se convirtió en un producto de exportación masivo para la televisión turca, alcanzando audiencias en Europa, América Latina y Asia. Khan, que hasta entonces era conocido en su país, se convirtió en una estrella internacional de la noche a la mañana. Esta explosión de fama no se debió únicamente a su talento individual, sino a la sinergia que creó con Demet. Juntos encarnaron una fantasía romántica que resonó a nivel global. La narrativa de la serie, centrada en la improbable pareja y su desarrollo, fue un imán para los espectadores, y su carisma combinado fue la clave del éxito. Las palabras de Khan Yaman sobre Demet Özdemir sugieren una comprensión madura de la dinámica de la fama. En lugar de atribuirse todo el mérito, reconoce la importancia de la colaboración y de la química interpersonal. Esto es especialmente relevante en un mundo del entretenimiento donde a menudo prima la competencia y el individualismo. Su reconocimiento de que Demet le abrió ciertas puertas y le dio un empujón implica que no se trata de una dependencia, sino de un reconocimiento de que la asociación fue un catalizador fundamental para su éxito global. Es la idea de que en ese momento específico de su carrera, la conjunción de sus talentos y la conexión con el público a través de esa dupla fue la receta perfecta para un despegue masivo. Si intentamos imaginar un escenario alternativo, ¿qué hubiera pasado si Khan Yaman no hubiera coincidido con Demet Özdemir en Erkencicus? Es una pregunta hipotética pero fascinante. Podríamos especular que Khan, con su talento y atractivo, habría eventualmente alcanzado cierto nivel de reconocimiento. Sin embargo, es difícil imaginar que hubiera logrado la misma magnitud de fama internacional de manera tan rápida y contundente. La intensidad de la conexión que el público percibió entre él y Demet fue un componente crucial del éxito de la serie. Sin esa chispa, sin esa química palpable, Erkencicus podría haber sido una serie exitosa, pero quizás no el fenómeno global que llegó a ser. La respuesta del público fue visceral y apasionada, alimentada por la creencia en la autenticidad de su relación en pantalla. Las declaraciones de Khan, al enfatizar el papel de Demet, también ponen de relieve la importancia de la química actoral en la industria. No se trata solo de que dos actores sepan interpretar sus papeles, se trata de que vibren en la misma sintonía, de que puedan crear una dinámica que cautive a la audiencia. La forma en que Khan y Demet se miraban, se comunicaban, la tensión romántica que creaban, todo contribuyó a la magia de Erkencicus. Esta conexión fue tan fuerte que generó un ejército de seguidores devotos que seguían cada aspecto de sus vidas, tanto dentro como fuera del set. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y esto, para bien o para mal, impulsó aún más la fama de ambos. El hecho de que Khan Yaman, una figura que ha alcanzado un estatus de superestrella, reconozca la influencia de Demet Özdemir es un acto de humildad y gratitud que resuena en un mundo a menudo marcado por la autopromoción.
Es un recordatorio de que el éxito rara vez es un L. Ogro solitario. Las personas que cruzamos en nuestro camino, las colaboraciones que forjamos, pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestra trayectoria. En este caso particular, la colaboración entre Khan y Demet no fue solo un proyecto laboral, sino una simbiosis que generó un fenómeno mediático y catapultó a Can Yaman al estrellato internacional. Es importante destacar que este reconocimiento no resta mérito al propio talento y esfuerzo de Can Yaman. Él ha continuado trabajando arduamente, ha buscado oportunidades en diferentes mercados y ha construido una carrera sólida. Sin embargo, las palabras de Khan nos invitan a reflexionar sobre los puntos de inflexión, sobre esos momentos cruciales en los que la conjunción de factores, incluyendo las relaciones personales y la química con otros artistas, pueden ser decisivos. La frase "si no fuera por ella" no es una negación de sus propias capacidades, sino una afirmación del poder de la sinergia y del impacto de una conexión específica en un momento clave. La serie Erkencikus se caracterizó por ser una telenovela fresca, divertida y llena de romance, elementos que cautivaron a audiencias de todo el mundo. Kandibit, el personaje de Can Yaman, era el arquetipo del hombre seductor y misterioso, mientras que Sanemaiden, interpretada por Demet Özdemir, representaba la inocencia, la determinación y la conexión con lo auténtico. La dinámica entre estos dos personajes, sus idas y venidas, sus momentos de pasión y sus conflictos, crearon una narrativa cautivadora que mantenía a los espectadores enganchados. Y es precisamente en esa intensidad compartida, en esos momentos de vulnerabilidad y conexión, donde reside gran parte de la magia que, según Khan, fue tan influyente. Por lo tanto, cuando Can Yaman reflexiona sobre su camino y menciona el papel de Demet Özdemir, no solo está recordando un romance pasado, sino que está reconociendo la profunda interconexión entre el arte, las relaciones personales y el éxito profesional. Está validando la idea de que en el mundo del espectáculo, la química y la conexión entre los artistas pueden ser tan importantes como el talento individual. La pareja que formaron fue un imán para el público, y esa atracción colectiva se tradujo en éxito masivo, en oportunidades y en la consolidación de Can Yaman como una estrella global. Ahora, la pregunta para ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue tan importante para la carrera de él como él sugiere? ¿Tienen ustedes una opinión diferente? Me encantaría saber qué piensan. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha hecho reflexionar un poco, no se olviden de darle un gran *** me gusta ***. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que son fans de estas series y de estos actores, para que todos podamos debatir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta comunidad y no perderse nada de lo que traemos, ***, suscríbanse al canal y activen esa campanita ***. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, ha sido un placer enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.